Bienvenidos, bienvenidas todos a una edición más de Wantan News, tu noticiero con las noticias más agridulce, pero el toque dulce lo colocamos nosotros. Hoy, martes 10 de junio de 2025, transmitiendo desde Lima, Perú. Me acompaña en los controles Daniel Ocupa. ¿Qué tal? Estamos en una fecha FIFA hoy día. Así es. ¿No será una edición más de figurita repetida? Aquel programa fenecido de solo una edición. Que dices, duró lo que tiene que durar. Sí. A los cracks no se les exige más. Pero sí, estamos a puertas del partido que podría definir la eliminación. Clasificación, estamos lejos de que se define Perú. Pero el partido que podría definir la eliminación de Perú en este proceso clasificatorio. O sea, la postergación de la agonía. Pero más importante que la agonía, más importante que la plata que le puede caer a Perú, más importante que la inyección económica que le puede caer a los negocios si es que Perú, más importante que el bono que le va a caer a todos los jugadores que votaron por Keiko, es que este proceso eliminatorio, para quien no lo sepa y solo escuche los guantanes, dentro del universo Langoy tiene una implicancia muy importante, que es que hace muchos años, porque ya van a ser años literalmente de esa apuesta, el fundador del Langoy, Carlos W., el señor Berteman, dijo que si Perú quedaba último, si no clasificaba al mundial y quedaba último, íbamos a grabar un Langoy de Saint Seiya. Desde ese entonces hasta la fecha, los resultados se han ido dando y acomodando para que Perú efectivamente quede último. Eliminado hoy día podría estar, pero está a puertas de quedar último, o estaba, porque Chile claramente quiso complicar y quiso jugar a favor de Carlos, y pues a la fecha, hoy, martes 10 de junio, todavía no sabemos efectivamente si se va a grabar un Langoy de Saint Seiya, que es probablemente el único programa con el cual venimos jugando tanto tiempo. Es el programa que tiene más lore, que tiene más expectativa. Probablemente sí, porque los de Snyder nunca se han grabado, entonces eran más como un chiste por ahí. Oye, a favor, mira, si hacemos un recuento, a favor del programa de Saint Seiya trabajaron Reynoso, Fossati, ¿no? Reynoso, Fossati, Lozano, Oblitas. Y en contra del programa de Saint Seiya trabajó Gareca, poniéndolo a Chile por debajo. Gareca, un gran agente, siempre ayudando al Perú y al Langoy, incluso cuando ya no le corresponde. Sí, ahora tenemos que ver si es que Ibáñez está a favor o en contra del Langoy de Saint Seiya. Sí, si va a trabajar. Santolaya comenta ahí en la transmisión de YouTube, todos apoyando el Langoy de Saint Seiya, así sea el único hincha gritando desde la tribuna. Y Néstor Laos responde, con eso no se juega a causa del podcast, no se mancha. Si sirve de algo, y yo creo entender por qué Carlos lo hizo, no sé si tú también, Daniel, era muy improbable que en un proceso clasificatorio en el que clasifican 8 de 10 y Perú iba a quedar último. Yo creo que Carlos de hecho lo lanzó como quien dice, esto nica va a pasar, o sea, así tan nica va a pasar que voy a apostar que hacemos un Langoy de Saint Seiya, que es algo que él desprecia. Oye, pero no, o sea, otra vez lo hemos conversado con Anderson. Yo me acuerdo más o menos cómo iba la apuesta, pero es medio rara, pues. O sea, creo que fueron unas circunstancias muy especiales en las que se dio. No sé si la discusión, el contexto del día donde se habló de esa apuesta, ¿ya? Porque se tienen que cumplir dos cosas, ¿no? Que la selección queda última. Todos sabemos que Carlos odia la selección peruana. O sea, es algo que a él le alegraría, ¿no? Que pase. Y lo otro es que hay un programa de Saint Seiya que también Carlos odia, ¿no? Así es. A este anime, ¿no? O sea, es medio rara, no sé, como que algo bueno para el que quede último, pero entonces hace algo que no le gusta el programa de Saint Seiya. Bueno, Carlos ahora está apostando de que la selección no va a quedar última, sino que más bien va a seguir luchando su pase de repechaje hasta el último y va a quedar eliminado en la última fecha. Esa es la crueldad hablando. Ese es ya, claro. Carlos ya... Aunque eso ya pasó, eso pasó en la eliminatoria pasada. La eliminatoria pasada se luchó por el cupo hasta la última, hasta el repechaje, que también pasó el 2018, pero al contrario del 2018, el 2018 sí le ganamos a Nueva Zelanda, y en esta última, la del 2022, no le ganamos a Australia. Sí, pues claro, no le ganamos a Australia por penales, cuando teníamos la ventaja en penales y Advíncula decidió fallar. Pucha, mira, yo me la juego ahorita. Yo creo que Perú va a perder o empatar. Yo veo bien difícil que ganemos, e incluso si ganamos, yo creo que
yo creo que Perú fácticamente no puede clasificar al Mundial. O sea, es más, ni siquiera es clasificar, es el repechaje. O sea, es aún más triste. Pero bueno, de eso, esa es una pequeña digresión para explicarle a la gente que probablemente escuche esto en la versión editada de Anderson, en qué fecha estamos grabando. Sí, ahí en los comentarios Diana Vidal dice, jaja, va a perder Perú, XD. Se une cada vez más la gente hincha del programa de Saint Seiya. Sí, sí. O sea, claro, Perú tendría que perder por no sé cuántos goles y queda último en esta fecha, me parece. O el punto... No, queda último es que porque... le lleva un punto a Chile, le lleva un punto. Claro, ¿no? El empate con Colombia descuadró los cálculos. Claro, es por eso que necesitamos una manito de Chile que gane algo que Perú no gane. Claro. Para que lo pase Perú, Palangoy de Saint Seiya. Claro, literal, Escucha. una manito. Pero bueno. Manito, pero pucha, ya no está el tigre. Una No. garrita hubiera sido, pero... Una garrita. Pero bueno, arrancamos con las noticias. Las noticias. ¿Qué dicen las noticias? ¿Qué dice la pauta? Uy, hice zoom. ¿Cómo hice zoom? No sabía que podía hacer zoom. A ver. Qué miedo. ¿Qué dice tu primera noticia? A ver, primera noticia dice, huye, PPK, huye, PPK. No, tu tío PPK, que mira, el anterior Guantán accidentado en el que yo no estuve hablaron del aeropuerto. Y aquí hablaron de PPK. Oye, la cagada, ¿no? O sea, el comentario que más me dio gracia era que PPK quería inaugurar el primer presidente fugado, ¿no? Por el nuevo aeropuerto. Sí, pues, claro, hubiera sido definitivamente... Oye, pero es bien pendeja la forma como PPK ha querido huir y también aún más pendeja la manera como han evitado que se fugue. Porque... Es rarazo todo alrededor de eso, sí. O sea, creo que PPK tenía restricción y tenía restricción hasta el viernes. Y luego tenía una audiencia, creo que el lunes, o sea, 2-3 días después. Y tenía como que lapso en el cual se supone que no tenía restricción y podía salir, ¿no? De viaje. Entonces fue al aeropuerto y se quiso ir, ¿no? Pero como es la burocracia, no habían actualizado en el sistema la finalización de su restricción. Entonces todavía seguía restringido. Es por eso que no lo dejaron salir. No, y aparte él tenía una alerta migratoria. Por eso, pero no, me parece que no es lo mismo que un error de actualización. Es simplemente que él tenía como precisamente una alerta migratoria que es como, no sé, como en realidad, ojo con por si aparece, básicamente. Claro, pero, o sea, igual hubiera podido viajar, pero el problema es de que en el sistema... Claro, él debió viajar. Claro, sí. De hecho, acá está justo los datos, lo podemos encontrar en La República, que comentan que el 29 de mayo se venció la caducidad, o sea, se caducó la comparecencia, porque aparte de arresto domiciliario, él tenía una comparecencia con restricciones, que básicamente es cada cierto tiempo tú vas, firmas y como que pones asistencia, ¿no? Entonces solo tenía una comparecencia entonces, en principio, sí existía un argumento legal por el cual Kuczynski pudo haber salido del país. Claro. Pero es en ese pequeño y breve oasis del país en el cual las cosas funcionan como podrían y deberían funcionar igual para todos, que Kuczynski literalmente se quedó. Se quedó y creo que eso lo hace aún más rochoso. Porque yo creo que si se hubiera ido, mucha gente hubiera dicho, la que cólera. Pero también muchas personas hubieran dicho, man, ya, la hizo, qué chévere el viejo, etc. Aparte sería la segunda vez que Kuczynski huye del país. Sí, la segunda vez. No, la primera sí fue exitosa su claro, la primera la logró, la hizo. Creo que escapó en el ¿cómo se llama? El espacio de equipaje, ¿no? De un auto en la frontera, ¿no? Del Tumbes. Así fue. Claro. En el escándalo de la página 11, página 13, 11 creo que es. No, creo que era porque él era miembro o presidente del directorio del Banco Central de Reserva. Claro. Y Velasco había había restringido la emisión de, no sé, no recuerdo exactamente los términos ya, pero como que la emisión de bonos o el envío de dinero o la compra de dólares, compra de algo de envío de dólares a Estados Unidos, y él en ese marco siguió haciendo eso, ¿no? Y le iban a chapar por esa vaina. Claro, no, o sea, lo que pasa es que tenían un acta de Talara, se firmó un acta entre la IPC, que es lo que expropia Velasco, y el Estado, y se supone que había una página, o sea, que faltaba de ese contrato, que le denuncia un pata en tele, tipo un Popi Olivera del momento, denuncia, oye, a este contrato le falta una página donde se han tasado los términos y condiciones y algo así como que el Estado está beneficiando a los extranjeros con esta página que no existe, tipo, nadie puede acceder a él. Y lo que hizo eso fue que se escaló y
Kuczynski estaba envuelto, entre comillas, por Mira, justo ese escándalo. ayer, hoy día en la mañana, justo lo escuché ahí a Eloy Marchán que estaba contando que había hecho su investigación, pero la razón por la que lo iban a detener a PPK y por la razón por la que se escapa es porque le habían hecho ya la investigación de justo lo que te comentaban, este movimiento de dinero hacia Estados Unidos, que era lo que había detonado, o sea, era una prohibición ya. Claro, Y que aparte bueno, lo hacen saltándose lo que era el procedimiento correcto, que era a través del Ministerio de Economía. Ellos lo habían hecho, es como que el BCR lo hubiera hecho sin autorización. claro, Entonces, claro. fue lo que estaba él, estaba Richard Webb y estaba Carlos Rodríguez Pastor, porque Ahí está, Carlos Rodríguez Pastor. ellos eran los gerentes del Banco Central. Sí. Y claro, y ahí inició su largo proceso de puertas giratorias del gran PPK. Claro, porque el proceso por el que ahora está enjuiciado es porque durante el gobierno de Toledo, donde él primero fue, creo que un tiempo fue ministro de Economía y luego fue premier, a la vez que él trabajaba para el Estado en estos cargos, que es de alto funcionario, a la vez alguna de sus empresas en las que él figuraba como accionista estaba prestándole servicios al Estado, lo cual obviamente no se puede hacer. Claro. Y Kuczynski es un experto. Si en algo es experto Kuczynski, es en precisamente establecer estos vínculos de puertas giratorias para permitirle tener un negocio, fundar una empresa, luego trabajar para el Estado, irse del Estado y seguir con vínculos directamente porque ya tiene una empresa que no es suya, pero que a la vez sí, porque él no la firma, pero él la crea y luego cede sus derechos y etcétera. Entonces se establece como puertas giratorias que le permitieron de alguna u otra forma explotar su conocimiento de lo público en función a lo privado, en función al sector privado. Entonces, evidentemente eso no es necesariamente, me parece que hay un límite de lo que es legal, ilegal, pero definitivamente no es ético. Y creo que justo encontraron la parte que era ilegal, y esa es la razón por la que, como dices, lo están juzgando, ¿no? Pero bueno, sí, fue un roche del fin de semana. El tema de PPK. Claro, y queda como una anécdota porque al final PPK es alguien con plata, es un blanco limeño, un apellido extranjero, con alguien con relativamente poder, ¿no? Bueno, dinero más que poder, ¿no? Acá está, ahí la gente de YouTube está viendo la foto de PPK. Que aparte, ¿sabes qué odio? Que cuando están en una situación de debilidad o de publicidad hacia afuera, eligen los looks más así como, mira lo pobrecito. Y como que yo no tengo duda de que este señor está en su casa en San Isidro, en la calle Choquehuanca, en Parque Olivar, yendo y viniendo, caminando, todo chill, probablemente puteando, leyendo en inglés, siguiendo la BBC, etc. Luego viene acá en silla de ruedas, que no joda. O sea, ¿cuál es la necesidad de fingir una fragilidad que claramente no posee? Claro. Si hubiera sido otro presidente menos blanco, hubiera sido marrocado y llevado directamente a Barbadillo. Sí, exacto. Porque pero eso bueno, sí es claramente un intento de fuga cuando está dentro de un proceso, ¿no? Judicial. Sí, o sea, es algo que su abogado debió advertir que no haga, pero definitivamente estaba dentro es una jugada arriesgada. Si le salía, era brillante, porque PPK, no olvidemos, tiene la ciudadanía estadounidense. Entonces él se estaba yendo a Estados Unidos para ver un tema de su corazón, o sea, estas cosas algo así como el mantenimiento de aquellos bypasses que él tiene a partir de operaciones que ha tenido por complicaciones cardíacas, etc. Entonces él estaba yendo allá para eso y para reencontrarse con su esposa, la cual no ve hace 7 años, ojo, pero él es ciudadano estadounidense, entonces él no iba a regresar, o es lo que yo creo. Yo no creo que Kuczynski iba a regresar, yo creo que iba a acusar un vicio del proceso, iba a decir no voy a regresar porque no se me va a juzgar adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea, Pepe, que es una persona que ya mayor, si se va obviamente a Estados Unidos y puede quedarse allá, ¿para qué va a volver? ¿No? Claro, aparte va a estar con su esposa. Bueno, a mí me mató el hecho de saber que no veía a su esposa hace tanto tiempo. Porque uno, y dos, qué basura la esposa para no ir. Porque no es una cuestión de plata y recursos, claramente es una cuestión de que creo que la esposa también está complicada acá. Claro, creo que la esposa no puede ingresar, porque si no también la... Claro, creo que también tiene un proceso. Pero igual, no sé, ahí está cuestión, o sea, por un lado tienes a Ollanta sacrificándose para que Nadine huya, y luego tienes a esta pareja de ancianitos, de abuelitos que no se ve hace 8 años.
¿Hace cuánto? 7, 8 años, o sea, ya es bastante. Más de 6 años es. Creo que es 7 u 8. ¿Tú cuánto es el máximo tiempo que no has visto a tu señorita enamorada? O sea, ahora, no sé, meses. ¿Meses? Pero, claro. Man, ya. ¿Tú alguna vez has pasado tiempo, o sea, debes haber pasado tiempo sin ver, pero cuando? En la pandemia fácil habrán sido ¿Medio hasta año? 3, 4 semanas. No, sí. Te duró las restricciones de Vizcarra al poto. No, pues era como que ir a saludar. Iba, Ya. saludaba y chao, ¿no? O sea, la Sí. gente, los militares ahí cuidando, Vizcarra diciéndote, me quedo en casa, me alejo de ti para cuidarte. No, porque tampoco quedaba muy lejos, así que me iba caminando. Ya, un saludito y volvía, ¿no? Un Y era saludito. como que, Esta es claro, buena. claro. Y, por ejemplo, no sé, salía al mercado a hacer mis compras de 3 semanas, pasaban las 3 semanas que supuestamente era la ventana que tenías que guardar por si te habías contagiado, y como que lo primero que hacía iba y la saludaba, y de ahí al día siguiente me iba al mercado para pasar esas 3 semanas de cuarentena. Wow. Bueno, Algo yo así. no. Sí, creo que este es el máximo tiempo que estoy como alejado desde el divorcio. ¿Cuántos? 15 ¿7 meses? 5 meses. 5 meses. Imagínate, PPK 7 años. Claro, ya ves. ¿Quién soy yo? Soy un pobre. PPK viene acá con su historia romántica y ¡pah! Me tira un cachetón. Claro. O sea, todo Pero- esto fue excusa porque PPK quería ver a su Sí, claro. No era que quería huir del país, ya ven. Malditos monstruos. Caviares malditos. No dejan a un pobre ancianito ser feliz, ver los últimos años que le quedan a su esposa. Sí, literal. Pero bueno, esa es la noticia de PPK que fue el hazme reír de la semana. ¿Y cuál es la siguiente noticia, Daniel, mientras la busco? La siguiente noticia es la ley de impunidad que ha sacado los padres de la patria. Nuestro magnánimo Congreso de la República ha vuelto a sacar una ley que favorece no a la población, no a la gente, no busca el bien común. ¿Qué cosa busca? Busca la impunidad de policías y militares que asesinaron personas en, digamos, hechos años. ¿Qué más detalles tienes, Diego, acerca de la noticia? O sea, allí en realidad lo que ocurre es un dictamen de la Comisión de Constitución. Es algo que ya se viene debatiendo hace tiempo, es algo que no es el primer congreso que lo intenta. Definitivamente, si no lo aprueban en este escenario, no va a ser el último que lo haga. Pero básicamente desde hace muchos años, creo que incluso desde los 90 incluso, se vienen discutiendo dictámenes que buscan eliminar cualquier tipo de imputación que se le haga a policías y militares por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Entonces, con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra, se aprobó este dictamen que básicamente plantea darles una amnistía, ¿no? Lo que esto haría sería tanto los procesos bajo los cuales ellos actualmente están siendo procesados como cualquier posibilidad de que sean procesados en el futuro. Es decir, cualquier persona que identifique después, sea el violador, sea el asesino de su familia, de su familiar, de su amigo, en su comunidad, ya no podría hacerlo. Si es que este dictamen es aprobado, que todo hace indicar que podría hacerlo. O sea, los votos de las fuerzas que han aprobado este dictamen en la Comisión de Constitución son de los 4 grupos más grandes y y quienes se han opuesto realmente no son una fuerza que podría bloquear esta medida. Entonces todo eso hace indicar que pues posiblemente uno, lo puedan aprobar y dos, que probablemente este es el momento más fértil para aprobar ese tipo de cosas. O sea, las condiciones están dadas para que el Congreso apruebe lo que quiera, que la prensa y por cómo está la situación en el país no haga nada para detenerlo, para cuestionarlo siquiera, ¿no? Lo cual es triste. Creo que la última vez, no sé si de acuerdo, la última vez que hubo una amnistía para este tipo de crímenes fue quizás durante el gobierno de Fujimori, cuando amnistió al grupo Colina. Claro. Sí, ¿no? No estoy seguro si es que ha habido algún tipo de tía post. O sea, yo recuerdo haber escuchado propuestas cuando Fuerza Popular gana en el 2016. Ya, yo me acuerdo de eso. Pero como habladurías, y seguramente debe haber llegado a la Comisión de Constitución, sí, pero en esos momentos, no sé si tú te acuerdas necesariamente, y casi siempre así se ha manejado con el Congreso, que es que el Congreso tiene una cuestión muy graciosa, que es que lo que aprueba en las comisiones es como el último filtro antes de que pase el pleno y efectivamente proceda a ser ley. Entonces, normalmente la prensa lo que hacía en esa época era anunciar como, oye, el Congreso está debatiendo, no sé, legalizar el matrimonio con niños. Y realmente lo que el Congreso estaba haciendo era debatirlo en la comisión
que de repente no tendrían por qué debatirlo, completamente de acuerdo, pero esa era más o menos la etapa. Entonces, el periodo entre que se debatía en la comisión en las comisiones y pasaba a pleno era tanto y la gente fregaba tanto que muchas veces ese ejercicio de decir, oye, están haciendo esto, hacía que los proyectos de ley se caigan. Ahora ya no existe esa fuerza ni ese interés de la prensa. Entonces eso hace que, por ejemplo, si tú mañana salieras a decir, oye, están planteando darle una amnistía a los policías o a los militares, tú te enteras ahorita, cuando ya va a pasar a pleno. Es decir, cuando ya está a una sola sesión del pleno de votarse y aprobarse y que sea ley. ¿Esto basta con una mayoría simple para que se apruebe? ¿Sabes eso? Me parece que sí, basta una mayoría simple. O sea, lo más probable es que lo apruebe. Lo normal sería que sea aprobado. Uy, tenemos un comentario de alguien de Ecuador, creo. Saludos, hoy ganamos y nos traemos a Cueva de una vez. Tanta novela con el jugador. Oye, lo de Cueva es muy interesante como noticia. Vamos a cerrar esto y luego lo comento así brevemente como una digresión. Aquí están los nombres de las personas basuras que han aprobado este dictamen y que muy probablemente representan a las fuerzas que van a permitir que esto sea ley. De Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, Marta Moyano, Patricia Juárez, Nilsa Chaconi, Rosángela Barbarán. De Avanza País, José Williams y Alejandro Cabero. Renovación Popular, Alejandro Muñante y Noelia Herrera. De APP, José Elías y Juan Lizarzaburu. De Somos Perú, Jorge Morante y Alfredo Azurín. Y Gladys Echaíz de Honor y Democracia. Y Luis Aragón de Acción Popular. En contra votaron Isaac Mita y Jorge Cruz Mamani de Perú Libre, Víctor Cutipa de JP o Voces del Pueblo, de la bancada socialista, Alex Flores y del bloque democrático popular Ruth Luque. Y Heidi Juárez de Podemos Perú. Dios, ¿por qué redactan tan hasta el culo en la República? La hueva la redacción, güey. Finalmente, quienes se abstuvieron, que son para mí las peores personas, las peores lacras de cualquier tipo de votación, son las personas que se abstienen. Pero bueno, se abstuvieron Wilson Soto de Acción Popular, Segundo Quirós y Alex Paredes del bloque magisterial. ¿Quién es Alex? Sí, pero bueno, esas son las personas que participaron. Acá hay alguien que... Bueno, sí, Dios. A veces leer una nota redactada en un medio peruano es un ejercicio de paciencia y comprensión lectora muy, muy fuerte. Oye, este párrafo no quedaría mejor como un par de listitas a favor, 2 puntos y en contra. ¿Quieres que, mira, este es un pequeño conocimiento para esto está escrito así para que funcione en SEO, porque esto le está sumando párrafos y cantidades de palabras a su texto. Entonces, esto en realidad es para que, por ejemplo, si tú buscas el nombre, eventualmente se indexe esta nota a Google y por lo tanto gane puestos de relevancia en el navegador. Realmente esta nota tiene mucho más sentido lo que tú dices, que se haga desde una tablita hasta una lista y te olvidas de redactar. Aparte, redactar como cortando los votos, no enlistándolos, que sería lo normal. Ya, Dios, en fin. Pero bueno. Mira, interesante, ¿ah? Sí, en resumen, este dictamen va a significar que pues precisamente no se abran ni se continúen los procesos penales contra estos agentes si actuaron en el marco del combate al terrorismo. Es definitivamente un acto de impunidad y es una ley que definitivamente no va a hacer nada de bien al país ni en su búsqueda de justicia, pero bueno. Claro, sobre todo los deudos, ¿no? A la gente que su familiar fue asesinado, ¿no? Es una cagada por donde lo veas. Es que siempre donde va a quedar una injusticia es el germen para que nazca, digamos, otros problemas. Sí, claro, ¿no? O sea, de ley. Es un cálculo que no tiene mucho sentido por parte de quienes nos gobiernan. Pero bueno, claramente no les importa. Pero, a ver, antes de pasar a las noticias internacionales sobre lo que estaba comentando de Cueva, es una cosa muy extraña. Cristian Cueva, jugador que portó la 10 en los 2 procesos que viajaron a Perú en el Mundial y cerca del Mundial, desde hace un tiempo aquí viene jugando en Cienciano. De hecho, sus mejores actuaciones últimamente han sido en Cienciano y eso le ha valido el reconocimiento internacional, etcétera, etcétera, que ha hecho que un club como Emelec en Ecuador se interese por Cueva. Y aquí viene el tema. Emelec ahorita es un club que está en deudas, que está peleando el descenso y que está no en la peor situación, pero está en una situación muy complicada respecto a sus hinchas.
Entonces, como para poder revertir esta situación, aceleran y anuncian a Cueva antes de tiempo. Es decir, anuncian a Cueva este fin de semana. Y la información que se tenía era que Cueva sí iba a ir, pero pues no aún, y que Cienciano era algo así como que, oye, chévere si te lo quieres llevar, pero paga, ¿no? Y las negociaciones actualmente entre Cueva y el club se han dado de tal forma que, y eso es lo que se reporta del periodismo deportivo, se reporta de que Cueva había firmado una extensión a su contrato hasta el 2026. Una extensión a su contrato que Cueva hoy desconoce. Entonces, dependiendo de cómo siga esto, lo que queda claro es que Cueva tiene dos opciones. O se queda en Cienciano y Emelec lo demanda por haber firmado un contrato, digamos, básicamente por hacer un papelón. O se va a Emelec porque, digamos, es su mejor equipo, etc. Y Cienciano lo demanda. Sería raro que Cueva se escape de esta situación sin demandas. Pero ya es algo que le ha pasado. Siempre tiene esta manía de salir mal de los clubes. Como su paso por Alianza. Como su paso por Alianza, como su paso por Santos, como su paso por... en México. Club al que Cueva ha ido es un club al que Cueva nunca salió bien. Pero bueno, esa es como una pequeña digresión pseudo-futbolística de nuestro antiguo 10. Pasemos ahora sí a las noticias internacionales, Daniel. Nos vamos para afuera, pero no tan afuera. Seguimos en Sudamérica. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Pues que la justicia argentina, la Corte Suprema, ha condenado a la expresidenta Cristina Kirchner a la cárcel. 6 años de cárcel por corrupción. ¿Qué más detalles tienes, Diego? Esta es una sentencia que en realidad se dio hace años, ¿ya? Es la causa vialidad. Es una causa que, si te soy honesto, no te podría explicar de qué trata aunque quisiera, y no voy a pretender hacerlo. Lo único que a mí me parece importante de esto es que desde ese entonces, esta condena, porque a Cristina se le condenó por 6 años, es una condena que se ha venido disputando. Se ha apelado por parte de la defensa de Kirchner y se ha apelado por la fiscalía para aumentarle la condena. Ha estado en suspensión la condena. O sea, ha sido condena suspendida hasta que se... Claro, está en disputa, digamos. Entonces, lo que ha pasado es que la corte ha decidido reunirse para poder decidir, ok, ¿qué hacemos? ¿Ratificamos la condena? ¿Le hacemos caso a Kirchner y la anulamos? ¿Le hacemos caso a la fiscalía y la ampliamos? ¿O qué chota hacemos? ¿Y por qué eso es importante? Porque la condena inhabilita a Cristina de por vida a ejercer cargos públicos. Lo que significaría, en resumen, que Cristina no podría postularse a diputada, que es algo que ella había anunciado que iba a hacer el 7 de septiembre. Y de hecho, la razón por la que ha explotado tan fuerte es porque, oye, esto se viene discutiendo hace meses, si no decir semanas. ¿Por qué recién? Y es que hace menos de 2 semanas Cristina ha anunciado precisamente que va a postular como diputada. Entonces esto más bien parece una respuesta política a este anuncio, lo que significaría básicamente como, ok, bueno, quería postular, oye, es cierto que acá tenemos algo que dice que ya no debería, ¿no? Ya pues, vamos de una vez a cortarlo. Que tú dices que los tiempos cuadran como para que haya sido Yo creo que es claramente una respuesta a eso. Es una respuesta que de repente puede ajustarse a un marco de justicia, sí, pero es una justicia que no debería descartarse desde una lectura política. Todo alrededor de los procesos judiciales en Argentina, pero en cualquier país de Latinoamérica, siempre tienen que ser leídos desde esa lectura porque es como están acostumbrados a llevarse. Entonces, de ahí si decir si está bien, si está mal, ya es algo que creo que va a depender de cada persona y de qué lado del espectro político esté. Lo cierto es que es así, o sea, no debería ser, sí, pero es así y yo no creo que eso cambie. Entonces, claramente lo que le ha pasado ahora a Cristina es definitivamente un traspié. Un revés político. Exacto, un revés político que no solamente la friega a ella, friega a toda la fuerza kirchnerista, porque Cristina es sin duda una máquina en Argentina. Y hay quienes dicen que ella se está perfilando de nuevo para ser la oposición más directa y más clara a Milei, que ahorita no tiene una oposición. Entonces, si la quitas a ella del tablero, aparte de que le quitas un rostro y una columna gravitante a la oposición en Argentina, te quitas un rival. O sea, medio que desarticulas toda esta suerte de oposición que se está construyendo contra Milei.
Entonces, con una sola ratificación de condena, en algo que en principio no le compete, el oficialismo ha recibido como un respiro, un alivio. Y yo creo que esa es la parte más importante de todo esto, ¿no? Como una persona que está acusada de corrupción, de beneficiar a personas como Kirchner, todavía, uno, es tan relevante, y dos, parece que era la única alternativa y esperanza para Argentina de tener una oposición a Milei. Una consulta, un par de consultas, a ver, te lo puedes resolver. Antes de esta condena, Cristina ya no podía volver a postular a la presidencia, porque tenía 2 mandatos. Ajá. O sea, ya no podía volver a postular, solamente podía postular al Senado. Creo que sí. ¿Así es? Sí. Ya. Y lo otro, ¿esta decisión de la Corte Suprema aún la puede apelar o ya no, o ya fue? No, ya no se puede apelar. Que no tienen Tribunal Constitucional, no sé, Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es tranca que lo puedan. Porque o sea, acá, por ejemplo, mira, dale. Que ya es la última instancia. Entonces, en principio, cuando esta era la última carta que había que jugarse, y por eso era tan importante que la Corte decida, porque era como ok, si tú decides, entonces básicamente como se acaba el juego, o sea, ahí mismo íbamos a saber si se anulaba la condena, si se mantenía o si la aumentaban. O sea, eran 3 posibilidades que se podían dar todas por igual. O sea, habían argumentos para las 3. No era como que estaba cantado, que no, de hecho no. Simplemente, digamos, se ha dado lo que... Se ha dado la salida más fácil incluso, porque en realidad la salida más fácil era decir, ¿sabes qué? Yo no me meto. Yo creo que está bien el fallo que dieron en ese momento. Entonces ahora Cristina lo que tiene son... Espérate, acá está la fecha. Acá está la cantidad de días que tiene. Tiene 5 días hábiles para presentarse al tribunal y quedar detenida. Creo que por la edad no puede ir a prisión, así que va a quedar en arresto domiciliario. Tiene actualmente 72 años. ¿Cuánto? 72. Ala. Y ya mira, acá este dato sí me parece importante, que nunca un presidente argentino terminó preso por corrupción, con una condena ratificada por la Corte Suprema. Menem cumplió casi 6 meses de arresto domiciliario por una venta ilegal, pero la Corte nunca trató su caso. Finalmente quedó libre y murió 20 años después siendo senador. Menem, ese es un... Y sí, claro, o sea, ahora acá lo que va a pasar es probablemente se van a ver las consecuencias pronto. Milei lo ha cantado como una victoria, porque sin duda lo es, pero habría que ver. Argentina se está empezando a parecer a Brasil, a Lula también lo encarcelaron y volvió a la presidencia. CFK lograron sus apuestas. Yo no sé, Spikey, si Cristina puede volver a postular. Me parece que es la situación que menciona Daniel, creo. Y de hecho, y esta es una lectura mía, igual, creo que si postula es lo peor que le puede pasar, porque es la piñata perfecta. Lula no tanto como sí lo es Cristina ya. Sí, ¿ves? Es más, principalmente porque a Lula nunca lo condenaron. A Cristina sí está condenada. Entonces la condena es algo que te pesa bastante. Sí, y creo que Lula es más recordado sobre todo porque durante su gobierno, Brasil tuvo una bonanza económica, ¿no? Llevó a Brasil a ser la primera economía de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. Claro. O sea, le tocó un buen periodo y supo también aprovecharlo lo suficiente como para poder quedarse en la memoria, ¿no? El Partido de los Trabajadores. Pero sí, o sea, igual lo cierto es que no sería la primera vez ni sería la última vez que en Latinoamérica algo que parece que no va a pasar, pasa. Claro, porque me parece interesante esto de que, o sea, aparte de la condena de 6 años es la inhabilitación de por vida, ¿no? Porque acá te inhabilitan por 5, 10 años, pero aunque es el Congreso, ¿no? Pero en este caso de Cristina Kirchner es la Corte Suprema, ¿no? Es el Poder Judicial la que está inhabilitando, que me imagino que eso es aún mayor, ¿no? Porque si te inhabilita el Congreso... fallo. Ojo, no es que la Corte está añadiendo nada, la Corte está dejando que el fallo siga tal cual fue emitido por primera vez, y en ese fallo ya se le había inhabilitado. Claro, pero está en el ámbito del Poder Judicial, pues, ¿no? No está en el ámbito del claro, no es un acto político, entre comillas, claro. Es un acto judicial. Sí, es lo caso. A ver, ¿qué más? A ver, Cristina Kirchner. Bueno, pues ¿qué le tocará hacer? Pues no sea, dice que apelar ya no puede, simplemente cumplir su condena, nada, y que pasen los 6 años. Sí. ¿O tú crees que se escape? Yo creo que va a seguir siendo una fuerza política opositora, pero definitivamente le quitas mucha fuerza. Pero ¿no crees que también le puede dar un impulso como una perseguida política?
esa es la narrativa que actualmente se está tratando de impulsar. Yo creo que es tranca sobre todo desde fuera, pero no he visto aún la repercusión de cómo lo han tomado Brasil, Colombia, México, que serían los 3 países eje en los cuales podría apoyarse ello, digamos, porque ideológicamente o políticamente se asemejan más que los otros en el espectro, pero está tranca. O sea, mira, a Castillo lo apoya México y eso no ha hecho que cambie su posición ni de momento. De hecho, Perú ha preferido cortar relaciones diplomáticas con México antes que dejar que esa presión tenga un efecto. Entonces, no sé muy bien si, por ejemplo, si México, Colombia y Brasil se compraran el pleito de Cristina, cambiaría algo para ella. Claro. O sea, de repente sí se puede decidir en foros internacionales, pero te va a tomar años. O sea, te va a tomar años y la elección es ahorita. O sea, es en meses, es en septiembre y la campaña empieza ahorita. O sea, ya está empezando, de hecho, la campaña. Entonces, es como... Es el favor que que Macri y Milei no sabían que necesitaban, sobre todo ahorita que ellos están en una negociación para presentarse en un solo frente. Entonces es como, deberíamos hacerlo, no deberíamos hacerlo, y les acaban de dar la oportunidad perfecta de decir, corremos sin oposición, algo así. ¿Qué? ¿En Argentina no hay otro monstruo político al nivel de Cristina en la oposición? De hecho, diría que no hay ningún monstruo político al nivel de Cristina. O sea, Milei es otro lote, pero no tiene los años que tiene Cristina. Y yo no sé necesariamente si él hubiera ganado si se hubiera enfrentado a ella. Pero esta ya es como una hipótesis mía. De repente sí, capaz por lo nuevo versus lo viejo, siempre va a ganar lo nuevo, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, puede que también termine asilada en alguna embajada. ¿También es una posibilidad o no? Claro, sí. Siempre es una posibilidad para los presidentes. Pero yo creo que Cristina es la clase de política, me puedo equivocar, pero me parece la clase de política que va a tratar de hacer de esto lo que tú dices, como un relato de persecución política, una cuestión de dignidad antes que una cuestión de huir, ¿no? O sea, pero me puedo equivocar. Ya. Pero creo que le convendría a ella, más que asilarse, le convendría enfrentarlo. Comerse los meses que podrían pasar de cana y agarrar de eso, si es que logras revertir la situación judicial, agarrar de eso y ahí yo creo que lo peor que le puede pasar a ellos es no terminar de matar a tu oponente político. Yo siento que ahorita le han clavado probablemente una estaca a muerte, a traición, pero yo, digamos, creería que tienes que acabar el trabajo, porque si la dejas viva va a pasarle un poco lo que dice Spikey, que es que yo creo que el peor error que tuvo la oposición en Brasil es pensar que con Lula en la cárcel y Dilma también fuera del sistema, ellos habían ganado. Si la oposición en Argentina cree lo mismo con Cristina, pues probablemente les va a pasar eso que dice Spikey, ¿no? Oye, probablemente esto la va a repotenciar. Sí, pues. Pero bueno, habrá que ver. Claro, en Latinoamérica, no solo en Perú pasa esto, ¿no? Que los políticos no están muertos hasta que están muertos realmente, ¿no? O sea, siempre pueden volver. Claro. Siempre pueden, salvo Ala. No, CIS. Bro, ¿qué? ¡Ey! Bueno, siguiente noticia. En Estados Unidos todo se está yendo al diablo. Desde hace ya un tiempo, seguramente tú también estarás enterado, Daniel, todos. Desde el 1 de enero que asumió Trump, dice. No, de estos procesos de deportación que Trump está llevando a cabo, que básicamente es ir y cazar inmigrantes que están de forma ilegal en Estados Unidos y votarlos. Básicamente hay task forces, hay fuerzas de operaciones para captar ilegales y votarlos del país. Y no solo ilegales, ¿ah? También, pero claro. También gente que está no residente, pero sí que está en el país, ¿no? Quizás por ahí un tipo más del debido. No, incluso gente que está con todos los papeles, ¿no? ¿Te acuerdas que las deportaciones de estudiantes que ocurrieron hace unos meses también? El mes pasado, creo. Sí. Y aparte, ¿no? Bueno, es toda una lucha contra el inmigrante, ¿no? Ya sea ilegal o no ilegal. Me acuerdo porque el huevonazo del ministro creo que dijo algo acá. Como que, ay, sí, qué pena, una cosa así. O sea, como que básicamente entregó en lugar de resistir esa medida, ¿no? Como que creo que todo el mundo de Latinoamérica se está quejando y dijo, nosotros ya estamos coordinando, ¿eh? Tipo, sí, los están votando y está bien. Gracias a Estados Unidos por devolvernos. Pero sí, claro, es un proceso 1, cruel, 2, irregular, 3, arbitrario y 4, sumamente injusto con las personas que están ahí, ¿no? Entonces, es cierto que Estados Unidos enfrenta a procesos migratorios probablemente muy críticos, seguramente, pero claramente la forma de solucionar no es la que se está ofreciendo, pero es una fórmula que
que Trump ofreció como solución en campaña y que la gente decidió apoyar. Y que, digamos, ahora se está llevando a cabo. Y yo creo que hay como entre una cuestión de silencio que puede ser vergüenza a una aceptación tácita de qué es lo que se tiene que hacer. Y básicamente lo que ahora ha pasado es que en Los Ángeles han empezado protestas contra precisamente estos procesos. Y Trump, como cualquier huevonazo que está en el poder, dijo, bueno, ¿y si mando a la gente allí? ¿Y si los mando a ¿cómo se llama esto? ¿Y si mando tropas? Como, a ver, claro, como que a ver qué pasa. Y hizo algo que normalmente no está permitido, porque los estados se manejan de forma muy distinta. O sea, no es como Lima mandando, no es como, no sé, López Aliaga o el gobierno mandando gente a reprimir marchas en Miraflores o en Lince. Es como que desde Lima te manden militares a Ayacucho. Necesitas una suerte de permiso. Sobre todo en Estados Unidos, donde todo está federalizado y se maneja a través de estados. Entonces parece que cuando Trump manda las tropas a Los Ángeles, lo hizo de forma arbitraria y pasándose por encima al gobierno de Los Ángeles, al gobernador, perdón, que da la casualidad de que es demócrata. Entonces hay quienes dicen que esta en realidad es una oportunidad perfecta para Trump tener, digamos, para enfrentarse a los demócratas y además como enfrentarse a una de las voces más fuertes, que es el gobernador de Los Ángeles, el gobernador de California, Gavin Newsom, perdón. Claro, California suele ser, creo que por lo general, un estado demócrata, ¿no? Salvo, sí, creo que salvo que cuando gobernó Schwarzenegger, ¿no? Que él era republicano. Claro. Ya, ¿qué te iba a comentar de esto? Claro, es que la política de Trump acerca de los inmigrantes es básicamente el meme de los Simpsons, ¿no? O sea, Estados Unidos está pasando por una grave situación económica, se ha visto un poco relegado por el crecimiento económico de China. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Culpar a los inmigrantes. Cualquier problema que pasa de seguridad, de la economía, se está quitando tus trabajos, son los inmigrantes. Y obviamente esto alentado por gran parte de la población que piensa como Trump, ¿no? Que ven en el inmigrante el enemigo, no es el teen, que viene siendo paradójico, ¿no? Que siempre en tantas películas, en la historia es que Estados Unidos está formado justamente por inmigrantes. Es el país de los inmigrantes. Sí, es cierto. Desde ese sentido es mucha locazo. Contradictorio, como en base a lo que tú señalas. Y en realidad lo que ha pasado es básicamente que las protestas han empezado a escalar una tras otra. Entonces, de hecho, lo que ha pasado es entre una defensa del derecho a vivir en paz de las personas que, ya sea que están siendo deportadas como las que simplemente están en oposición a estas medidas, como de una cuestión de reivindicación de la identidad, que precisamente es algo que Trump ha podido materializar, que es el hecho de que en las fotos de las protestas, que cada vez, como te digo, están escalando muy, muy fuerte, han habido fotos de personas con banderas mexicanas, colombianas, de otros países latinoamericanos. Porque hay una cuestión de identidad muy, muy loca que creo que complejiza a veces mucho más el tema de las migraciones. Yo siento que es una discusión que acá en Perú también debería darse en torno a la migración venezolana, pero que es como, la gente no migra necesariamente por una cuestión de deseo. Y yo creo que cualquier peruano que crea que, por ejemplo, que alguien viene acá porque quiere vivir en Perú, es un reverendo imbécil. Porque nadie quiere vivir en Perú. Perú es un país de mierda. No tenemos transportes públicos. El aeropuerto, que probablemente era una de las pocas cosas chéveres que teníamos acá, ahora se ha complejizado más y se ha vuelto también una porquería. No solamente ya no puedes viajar en paz, sino que ni siquiera puedes caminar en paz porque te matas, te extorsionan. O sea, todo alrededor de lo que es vivir en Perú es una experiencia insufrible. Entonces, si alguien cree que alguien con 3 dedos de frente, que no estuviera en una situación de desesperación y probablemente exacerbado por la política internacional, escaparía de su país y vendría a ser insultado, abusado, explotado, como queriendo, es imbécil, pues. Entonces, yo creo que es lo mismo, eso mismo ocurre en Estados Unidos. O sea, toda esta discusión del conflicto de los trabajos no es un tema de los migrantes, es un tema de las personas que contratan. O sea, es literalmente tan eso. La persona a la que le deberías estar quejando, como, oye, me estoy quedando sin chamba, ¿por qué han venido estos chamos? No, huevón. Son las personas que te contratan a ti, que han visto, oye, a este le pago 15 y pide AFP y pide seguro. Le puedo pagar
10 y no pide AFP, no pide seguro y no tiene nada porque no me puede reclamar, porque no es un ciudadano de este país. A ese hijo de puta, a él es el que le tienes que reclamar, no al migrante. Entonces la misma situación ocurre en Estados Unidos, pero multiplicada por 20.000. Claro, ahí la cantidad de migrantes que llegan es mucho mayor, ¿no? Pero claro, aquí la diferencia, hay diferencias con Perú, ¿no? Porque en Perú, así como el inmigrante es un migrante que llega precarizado, aquí gran parte de la población también está precarizada, ¿no? Y que le compite directamente los trabajos, ¿no? O sea, es una situación un poco también complicada. Sí. Por lo que mencionas. La situación migratoria en cualquier país es complicadísima. La diferencia es que me parece que lo de Trump es la acción más violenta, probablemente, de una política migratoria. Sí. Es más, acá en Perú también debe haber una política migratoria muy violenta, ¿ya? No lo dudo. Pero Estados Unidos es, digamos, es probablemente el país con más marketing del mundo. Entonces, si ellos hacen eso, imagínate cómo eso repercute después en los demás. O sea, solo falta que un idiota se prenda con el foquito y diga, ¿has visto lo que están haciendo en Estados Unidos? Bueno, en campaña voy a prometer que voy a hacer lo mismo con acá en Perú, con los venezolanos. Va a haber un montón de idiotas mononeuronales que creen que Cabero es un buen congresista, que van a decir, sí, eso hay que hacer. El Perú es el país en el que hay aerodirecto que llega directo al aeropuerto y no es solo para pasajeros. Bueno. Sí, ese tema lo vi la otra vez. Fue locazo, el tema del bus que lleva al aeropuerto. Ya. Que, o sea, no sé si está mal, porque finalmente es un corredor, pero que permite que otras personas se suban, personas que no van al aeropuerto. Entonces hay quienes dicen, o sea, como que obviamente que en Perú siempre piensa mal y acertaradas, como, esto significa que puede entrar gente a robar. Puede entrar gente a robar a pasajeros, puede entrar gente a robar a extranjeros, y no va a pasar nada. Y me hizo porque le preguntan al del ATU, oye, ¿y no crees que esto es peligroso? Y el de ATU dice, bueno, la verdad es que no lo creo. No creo que eso pase. Espero que no pase. Y ahí acaba su participación. Si quieren más raje del aeropuerto, pueden consultar el guantán de la semana pasada. Harto raje. Bueno, después, siguiente noticia. Espérate, mira, ahí tenemos comentarios. Mira, Dacer dice, a todo el mundo le molesta tanto ilegal. Mire cómo terminó producido con tanto chamo. Sí. Mira, también dice Dacer. Mira la babosa que habla. Perú tiene 80% de informalidad en el empleo. Claro, pues Perú tiene informalidad, pues por eso aquí el trabajo está precarizado. La gente está precarizada. Sí, la informalidad no quiere decir que no haya empleo, claro, por si acaso. O sea, como, digamos, que seas informal no quiere decir que no tengas un jefe. De hecho, muchas de las personas tienen un trabajo, tienen un sueldo fijo, van a una oficina y no son formales porque no están en planilla, porque no tienen derechos, porque no van a vacaciones. Incluso hasta el ambulante no tiene un jefe, pero sí tiene alguien, eso ya tiene su cupo que tiene que pagar, ya sea el extorsionador o la municipalidad misma muchas veces se convierte en la extorsionadora. Claro, sí. Bueno, ese es otro mundo. La municipalidad de Miraflores, pero bueno. Siguiente noticia. A ver, aguanta, espérate, una consulta. Creo que no has puesto aquí las noticias lo de la pelea de Trump y Musk. Cierto, se pelearon. No sabría qué contar de eso en realidad. Ya, básicamente se pelearon porque por discrepancias no ideológicas, no por discrepancias básicamente económicas. Sí, no termino en realidad de entender mucho eso. Sé que es gracioso ver al hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, enfrentarse por Twitter al presidente de una de las naciones más poderosas del mundo. El país más poderoso del mundo. Sí, es gracioso. Es raro, porque estás hablando de las dos personas probablemente con más poder en este planeta peleándose por Twitter, ¿entiendes? Es como, yo he visto a mis amigos pelearse por Twitter, estoy viendo a ese nivel reducirse la política internacional. Pero sí. A ese nivel, pues está Estados Unidos con ese nivel de poder. Exacto, y aparte que Musk le dice, o sea, como que dice de la nada, sugiere como buen hijo y sobrino, como que, oye, y por si acaso Trump está en los Epstein Files, o sea, Trump ha ido a visitar a Jeffrey Epstein, así que ahí se las dejo, picando. Como que de la nada diga, oye, por si acaso X persona que está en el Langoy es amigo de Chibolín, ahí te la dejo. Como, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Pero bueno. Sí, o sea, es raro, prometo, ¿sabes qué? Prometo hacer un PPTame para explicar ese conflicto. Ahí está, ya, genial, ya. Diego ha prometido un PPTame con esta pelea de kindergarten. Sí, a ver, debe ser gracioso. Pero bueno,
¿Qué más? ¿Qué más noticias tenemos? A ver, arde... No, esto. Sinners. Ya, ahora sí, pasando a otros temas mucho más tranquilos, mucho más ligeros, mucho más poperos, ¿no? De cultura pop, de lo que nos gusta a nosotros, del cine. Una película que nos encantó a todos. Tú creo que la has ido a ver varias veces, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verla en IMAX. Pucha, experiencia grandísima. Cine. Y sigue siendo historia. ¿Qué historia está haciendo, Diego? ¿Qué récord ha batido ahora Sinners? Se ha vuelto la película en live action original, es decir, una película no animada, más taquillera de los últimos 15 años en Estados Unidos. O sea, original que no es secuela, ¿eso? Exacto. O sea, a ver, live action, no secuela, y en Estados Unidos, ¿algo así? En Estados Unidos, exacto. Ya, con esas... Me parece que estaba peleando con Gravity, la de Cuarón, pero sí. Man, ya. ¿Y cuánto lleva recaudando? A ver, vamos a ver. Creo que algo de 250 millones en Estados Unidos, ¿no? A ver, acá me parece haber visto la... Sí, aquí lo tengo. Mira, 272 millones ha recaudado en Estados Unidos. 272. Ya. O sea, tiene sentido. Sinners me parece que es una historia, muy paja y muy, muy fuerte el subtexto y el metatexto alrededor de la película en torno a las comunidades y a la identidad de las comunidades, pero por encima de ese metatexto es una película que es una experiencia visual brutal. O sea, es muy, muy chévere y se siente muy chévere. ¿Sabes qué es tan chévere como Sinners? El programa de Langoy, donde justamente se habla 2 horas de Sinners, ¿ya no? Ah, cierto, tenemos un Langoy, claro, que es un Langoy en el que cometo el único delito que siempre rajo cuando grabamos Langoys, que es cuando, o sea, me emocioné tanto que me puse a narrar literalmente la película. Pero así de mucho me gustó Sinners. ¿Hiciste un resumen de 2 horas de la película? Sí, exacto. O sea, como que Lana decía, ya no vamos a contar toda la película, hay que hablar, y de la nada procedía a... O sea, hiciste a modo de radionovela, contaste toda la película en audio. Hubieron momentos donde entraba literalmente pasajes de la pela. Man, ya. Qué buena. Así de buena es Sinners. Así de buena, así que vayan a ver el partido. No vamos a comentar el partido, Anderson, no seas fastidioso. Anderson te ha preguntado si vamos a comentar el partido. Uy, ya arrancó, ¿no? A ver, de hecho... Sí, claro, ya son las 8:34 de la noche, este día 10 de junio. Sinners, qué bonita, ahí está. Qué bonita forma de acabar el episodio. Llevan 4 minutos de partido. ¿Vamos 4 minutos? A ver. Bueno, gente, ese ha sido el One Time News de esta semana. Así que vamos a ir agradeciendo a las personas por las cuales el guantán y todos los guantanes son posibles. A ver, veamos. Este guantán llegó Carlos Vilca. Este guantán llegó gracias a Carlos Vilca, Remus, Ernesto Carpio, Daniel Ocupa, Julio Fi, Spikey con R, Mario Augusto Pudo Valer, Enrique Chan, Juan Carlos Vivar, Ángela E. Hermosa, Jimena Puntito, Jesús Celestino, Daniel Peñalosa, Estefano Paredes Cabeludo, Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celaya Valve, Alfredo Pinedo, Walter García y nuestros amigos de Lat Bayonis. Muchas gracias, gente. Daniel, ¿alguna recomendación para cerrar? Una recomendación, creo que ahorita en el cine, ¿qué cosa está? Bueno, no, quiero ir a ver cómo entrenar a tu dragón. No sé qué tal estará. ¿Tú lo has ido a ver? No. El fin de semana fui a ver la película, esta experiencia que han hecho en cines de Dan Dan. Ya, ¿y qué tal, Buenaza si eres fan. Yo soy fan. ¿Qué son? ¿Los 3 primeros capítulos de la segunda temporada o son resúmenes? No, son los 3 primeros capítulos. ¿Enteros? Sí. Ah, man, ya. Ya. Sí, muy, muy chévere. O sea, genuinamente me pareció paja porque se lo comentaba a María cuando fui. A mí me encanta Dan, pero yo la he visto entre mi celular y la he visto en... ¿Cómo se llama? Y en mi pantalla de laptop. Entonces verla en la pantalla grande me pareció muy, muy paja. O sea, está bien animada. ¿Tiene harto presupuesto de animación? Sí, Dan, obvio. Pero verla, o sea, digamos, pasar de verla en mi celular o en mi laptop al cine me pareció paja, porque hay un momento en el que hacen un recuento de las mejores escenas de la primera temporada, o sea, como para que no entres en frío a la sala de cine. Entonces, eso me parece muy chévere porque hay escenas de la primera temporada que tú dices, esto es brillante, qué paja. Claro,
sí tiene... Oye, qué bacán ver eso en el cine, ya, pero Exacto. escucha. Ya, solo eso, para mí, o sea, si tú me hubieras dicho, oye, vas a ver un resumen literalmente de la primera temporada, yo hubiera pagado. Pero aparte de eso, ver la segunda temporada, o sea, los 3 primeros episodios de la segunda temporada, me parece muy paja porque visualmente está muy arriba. O sea, está muy, muy arriba. Si ya la primera es chévere, la segunda está muy, muy paja. Y tiene como una pequeña entrevista con los directores de la segunda temporada en la que te explican las decisiones visuales de por qué han decidido por estos colores, por qué han optado por este look, etcétera, etcétera, de la segunda temporada. Entonces, eso me pareció también chévere. Es más, si recomendara algo, que no lo iba a hacer, recomendaría eso. Que vayan a ver Dan Dan, o que vean Dan Dan en Netflix. Y la segunda temporada que se estrena el próximo mes, me parece. Vayan a ver Dan Dan Dan, temporada 1, si es que no la han visto. Gran serie. Tiene capítulos puto verdes. Oye, también veo que está en cartelera Bailarina. Esta película ambientada en el universo de John Wick. Con Ana de Armas. Esa película que solo se la dieron Ana de Armas por esta escena de 5 minutos en No Time to Die, la película de James Bond. Donde tiene su escena de acción Ana de Armas, que parece 10 minutos, menos de 5 minutos de pantalla tiene, pero la gente se quedó, ¡oh! Quiero más. Y seguro que los de John Wick vieron esa escena y dijeron, oh, ella podría ser una buena, y quedó. Maña. Pero no es el mismo personaje, obviamente, ¿no? ¿Cuál? O sea, su personaje de James Bond. No. Oye, pero es muy paja. Esta secuencia es chévere. Que sea el mismo personaje y que conectes el mundo de John Wick con el mundo de James Bond. O al menos con esta película. Sería paja. Habría que ver, no he visto la película, habría que ver si te dan las posibilidades. Porque no sabes nada de ella en James Bond. O sea, sabes... De hecho, no sabes nada. Literalmente no sabes nada. Ya, pero no muere en esa película, sí. No. O sea, aparece y desaparece. Ya, a ver, ¿saben a cuál streaming llegará Sinners? No lo sé. Alucina, no lo sé, Spikey. Y Manuel Montoya, llegué muy tarde para que me manden un saludo. No, Manuel Montoya, te mandamos un saludo. Pero bueno, gente, con ese saludo... Sinners está en Prime Video. ¿Ya salió? Aquí me parece que está en Prime Video. También me parece que está en Apple TV. Qué raro. Si está en Prime y Apple es porque está para alquilar. Ah, mira, en Prime Video dice este video no está disponible para verlo en tu ubicación. Muy pobre. Claro, debe estar para alquilar. O sea, debe estar por Amazon para alquilar y en Apple también para alquilar. Pero bueno, gente, eso ha sido el Guantán News de esta semana. De momento van 10 minutos del partido de Perú. Estamos empatando, lo que nos deja eliminados. Así que veremos qué sigue. Y para el siguiente Guantán ya sabremos, de hecho, en qué va. Y probablemente tengamos una figura repetida. Esta semana aparte grabamos sobre Doctor Who. No, ni Daniel ni yo, pero grabamos sobre Doctor Who el jueves. Y el viernes ni cagando. Y el lunes Warner no nos paga en esta edición de Chespirito. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. ¿Así se llama? O sea, la serie de HBO se llama Chespirito sin querer queriendo. Ah, caray. Bueno. Pero bueno, gente, eso ha sido el Guantán de esta semana. Muchas gracias. Chau. Adiós.